Bueno, bienvenido otra vez más, ¿no? a la segunda parte de la clase de educación cívica. Primero, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se imagina si ahorita estamos a través de una plataforma, aunque hay otras muchas, ¿no? Como el Meet, el Google Teams, no, Google Teams no, Microsoft Teams, Skype, el mismo WhatsApp ha ofrecido, ¿no? Para hacerle la competencia, aunque muy pocos usan, no, muy pocos usan esa videollamada de WhatsApp. El Messenger también ha ofrecido. Pero el más factible es el Zoom, como dicen, no, es el que gasta menos megas y los otros gastan más. Si ahorita ustedes se imaginaron a través de una pantalla, a través de un dispositivo, usar, no, digamos, para recibir educación, ¿qué nos espera cuando algún día regresemos otra vez a clases? ¿Será lo mismo? ¿Será que regresemos otra vez a lo remoto? ¿Cómo creen que sea, no? ¿Cómo creen que será la educación de acá cuando pase, no, digamos, cuando pase ya toda esta pandemia? ¿No? Cuando pase ya toda esta pandemia, ¿cómo será? ¿No? Cuando llegue a pasar, ¿cómo será? Si ya algunos profesores antes, digamos, esto, iban, incluso yo, anteriormente iba con proyector, cuando enseñaba antes de lo, digamos, de la pandemia, iba con proyector. ¿No? Como decimos, pues, ¿no? Hay varios tratados, ¿no? Este derecho está contenido en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, pero su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por casi todos los países del mundo. El pacto en su artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la educación. Contenida del artículo 13, ¿no? Del pacto. Los estados conviven en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su obra hacia dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno.
por cuántos medios se han apropiado y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Debe fomentarse o intensificarse en la medida de lo posible la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción. Debe proseguir, ¿no?, activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las condiciones de materiales del cuerpo. ¿Y cuáles son, digamos, estas características que proponen, ¿no? Como la siguiente. ¿Y quién la implanta? A ver. La primera relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación habla de 4 dimensiones de este derecho. El esquema de 4A: available, accesible, accessible, acceptable, adaptable. Está en inglés, bueno. Brinda un marco conceptual para fijar las obligaciones de los gobiernos sobre el derecho a la educación, generar educación disponible, accesible, aceptable y adaptable, ¿no? Figura igualmente en la observación general número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultural de Naciones Unidas. El marco conceptual brinda no solo un conjunto de indicadores claves para la gestión de la educación, sino también un esquema de monitoreo en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Disponibilidad. Debe haber escuelas o instituciones educativas que cubran la totalidad de la población. Los estados deben garantizar la provisión de suficientes infraestructuras educativas, instituciones y programas para todas las personas. Estas deben estar equipadas con todos los materiales y las instalaciones necesarias para funcionar adecuadamente en el contexto específico, tales como edificios, equipos didácticos y materiales, personal capacitado y adecuadamente remunerado, protección ante elementos naturales, instalaciones sanitarias para ambos sexos y agua potable. Pero, ¿se cumple? A ver, ¿se cumple con lo que acordado de las Naciones Unidas? ¿No? ¿En cuántos colegios, digamos, no tienen ni siquiera agua potable? No solo, digamos, a nivel Perú. ¿Cuántos colegios no tienen acceso al agua potable? Y eso, digamos, por una parte, ¿no? No es que culpemos a veces también al Estado, no le vamos a hacerle carga un montón, sino que son también los propios estudiantes que malogran el mobiliario de las instituciones. Las carpetas, los baños, porque digamos, instalaban baño nuevo, ya lo rompían ya rompían, ¿no?, ¿cómo se llama eso? Rompían la palanca. Hacían una instalación de tubería para los baños, ya lo rompían. Y eso le digo por experiencia. A veces no, a veces, digamos, entre personas, ¿no? Yo que vengo también de un colegio nacional, hacemos mucho cargamontón a alguien, ¿no? O dijimos, no, que el auxiliar de limpieza que se encargue de todo. Entonces, estamos yendo a un colegio y vamos a botar basura en el patio y decir todavía el personal de limpieza. No, por eso digo, ¿no? A veces no es que, digamos, hay que hacerle cargamontón a una y ahorita, pues no, ahorita nada más. Un susto también se llevaron, pues no, los que, digamos, ustedes ya votan, ¿no? Todos ustedes ya votaron, ¿no? No sé, bueno, y si no han votado, bueno, si han votado, no han votado, bueno, no me digan por candidato, pero quiero ver, ¿no? ¿Cuál ha sido su reacción cuando entraron a la institución educativa, en el local de votación? ¿No? ¿Cuál fue su impresión cuando otra vez ingresaron, bueno, a su local de votación?
¿no? Si por un año estuvieron cerrados los colegios, digamos, como cuando llegaron a votar, ¿no? ¿Cómo estuvieron su local? Si estuvo limpio, ¿no? Es porque el personal de la UPC lo limpiaron, pero si estuvo sucio. Ya, con la aceptabilidad, los programas de estudios tienen que ser adecuados culturalmente y de buena calidad, aceptables por los titulares de derecho, alumnos y padres. ¿A qué se debe esto? A ver, digamos, ¿no? Ustedes son los que juzgan, no el docente, ¿no? Ustedes son los que juzgan si el docente está equivocado o no. Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Si piensan que yo estoy transmitiendo la verdadera cultura, ¿no? O es que quieren aprender algo más. Si es así, ¿no? Como digo, ¿no? No se queden muteados, no se queden callados. Normal, ustedes pregunten, como yo digo, ¿no? Pregunten, ¿no? Si algo no saben, porque hay a veces, ¿no? Que, digamos, se acaba la clase y después de la clase están que llaman y llaman. Entonces le digo, ¿no? A veces los mismos foros se habilitan. La adaptabilidad. Esto significa que los programas deben adecuarse a los cambios de la sociedad. Mira, ¿no? Los cambios de la sociedad. Ahora, imagínense, ¿no? ¿Cuál ha sido los cambios? Ha sido un cambio brusco, ¿no? Ha sido un cambio brusco pasar del 2020 la educación virtual. Ha sido un cambio brusco pasar, digamos, desde lo presencial a lo virtual. Acceder tanto de una computadora, acceder desde un celular, cosa que no es fácil. No, acá nomás yo le digo, ya jóvenes, normal, ustedes pueden editarlo a través de una nota de su celular y me lo pueden enviar. ¿Cuántos nos lo han hecho? Algunos tienen, digamos, dificultad para hacer ello. Y accesibilidad. No se puede prohibir el acceso a la educación, ya sea por el color de piel, religión o por razones culturales. Anteriormente sí se hacía. Anteriormente sí se hizo. Solo, digamos, la mujer recibía educación tanto primaria, secundaria, y opcional, y ni que hablar de la superior. En la superior no podían entrar ninguna mujer, acá en Perú. Digamos, no se le puede negar a nadie, ¿no? Por ejemplo, usted puede ser, digamos, de otra religión, ¿no? Tengan otro pensamiento, pero se te va a negar porque tu pensamiento no concuerda con el mío. No, es así. Tu cultura es diferente, pues, ¿no? Si tu cultura es diferente, normal. ¿Para qué negar? Estamos en un mundo de constante aprendizaje. La educación no es solo un derecho humano más indispensable para el desarrollo de las personas y las sociedades, sino que es una herramienta del cambio social. Sin embargo, en los contextos de pobreza y exclusión en los que ayuda en acción está tan presente la educación, es un derecho que no se cumple. La deficiente cobertura, especialmente en zonas rurales y barrios urbanos marginales, donde faltan escuelas, profesorado cualificado y bien retribuido y equipamiento básico. Los costes que imposibilitan que las familias puedan afrontar el que sus hijos e hijas acuden a la escuela, ¿no? La baja calidad de la educación, el trabajo infantil, la discriminación de género que obstaculiza la educación de niñas y adolescentes, la discriminación por discapacidad o enfermedad, o la deficiente o nula atención a las necesidades de aprendizaje de las personas adultas. Con nuestro trabajo, ¿no? Se persigue el derecho a la educación para todos y todas. Una educación básica de calidad, ¿no? Que provea a las personas con los contenidos y habilidades básicas necesarias para desarrollar una vida digna, seguir aprendiendo y poder ejercer como ciudadanos y ciudadanas libres de modo crítico.
A ver, ¿no? La Declaración pues, ¿no? Universal de Derechos Humanos proclama pues, ¿no? en su artículo 26, los padres tendrán derecho preferentemente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reafirma los mismos elementos. Los Estados partes es el presente pacto que se comprometen a respetar la libertad de los padres, de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por sus autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y que de la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescribe el Estado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere también a la libertad de los padres en el contexto del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, ¿no? De conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y las enseñanzas, ¿no? Los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El protocolo número 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos dice: el Estado, en el ejercicio de las funciones que asume en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres para asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas, ¿no? Por último, un texto que no tiene el mismo valor jurídico, la resolución sobre la libertad de enseñanza de la Comunidad Europea, incorpora los textos esenciales de la ONU, puntualizando que la libertad de elección de los padres no debe ser limitada por razones financieras. Los poderes públicos deben subvencionar las escuelas no estatales. El derecho a la libertad de enseñanza implica la obligación de los Estados miembros de hacer posible, asimismo en el plano financiero, el ejercicio práctico de ese derecho y conceder a las escuelas las subvenciones públicas necesarias para ejercer su misión y cumplir sus obligaciones en condiciones iguales a aquellas que se disfrutan los establecimientos públicos correspondientes. Ahora vamos a pasar, ¿no? Acerca de los niveles educativos. ¿Cuántos niveles educativos piensan que hay? ¿No? ¿Cuántos niveles educativos piensan que hay?
hay tres, ¿no? Hay tres niveles educativos. A ver, vamos, vamos a ver, los niveles educativos, ¿no? A ver, la estructura del nivel sistema educativo, ¿no? Según las escuelas del Perú. La educación básica, ¿no? En el Perú se conoce coloquialmente esta etapa de educación con los nombres de inicial, primaria y secundaria. Estas tres etapas educativas básicas se dan regularmente en la infancia y en la adolescencia. Para las personas que no pudieron culminar su educación en las etapas usuales, se estableció, pues, ¿no? La educación básica alternativa. En la educación básica regular, está a cargo de la Dirección General de Educación Básica Regular, DICEBR. La educación básica regular, EBR, es la modalidad que abarca los niveles de educación inicial, primaria y secundaria según el artículo 36 de la ley 28.044. No, a ver, 28.044. O como a veces no lo dictan, pues no por cada par, no, 28.044. Está dirigida a los niños y adolescentes que presentan oportunamente por el proceso educativo, ¿no? Se egresa con la diploma de egresado de la educación básica regular, pero en algunos colegios privados y en los de alto rendimiento pueden optar la obtención del bachillerato internacional. ¿No? Se ofrece en la forma escolarizada y no escolarizada a fin de responder a la diversidad familiar, social, cultural, lingüística y ecológica del país. Los servicios educativos se brindan por niveles educativos. Por ejemplo, la educación inicial se ofrece en cunas para niños menores de 3 años, jardines para niños de 3 a 6 años y a través de programas no escolarizados como los PRONOI, destinado a niños de bajos recursos en las áreas rurales y urbanos marginales. Según la Constitución de 1993, es obligatorio 1 año de educación inicial para la población de 5 años de edad. No entiendo por qué sube 2 años. Sí, pero usualmente, bueno, desde los 3, 4 y 5 años. La educación primaria es el segundo nivel, dura 6 años y atiende a los menores de entre 6 a 12 años de edad. Para ser promovido se necesita un promedio de... En sí se necesita un promedio de 15, pero actualmente como estamos en el sistema, ¿no? de letras, se necesita una A. Y aprobar por lo menos, ¿no? Lenguaje o matemáticas. Según la Constitución de 1993, también la enseñanza primaria debe ser obligatoria. Es obligatoria, sí. La enseñanza primaria es obligatoria. Y la educación secundaria. El tercer y último nivel dura 5 años. Atiende a jóvenes de entre de 12 a 18 años de edad. Se organiza en 2 ciclos. El primero general para todos los alumnos dura 2 años, el cual resulta obligatorio y que junto a la educación primaria constituyen el bloque de la educación obligatoria. El segundo, de 3 años, es diversificado con opciones científico-humanistas y técnicas. Según la Constitución de 1993, también la enseñanza secundaria es obligatoria. Y la educación básica alternativa, ¿no? Está a cargo de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, DIGEVA. La educación básica alternativa, la EVA, es una modalidad que atiende a jóvenes y adultos, así como adolescentes en esta edad escolar, a partir de los 14 años de edad, que necesitan compatibilizar el estudio con el trabajo. Tiene los mismos objetivos y calidad equivalentes a la
EBR, o sea, la educación básica regular. Y consta de 4 ciclos de estudio, cada uno de 8 meses. Primer ciclo, equivalente a primer y segundo grado de secundaria. Segundo ciclo, equivalente a tercero de secundaria. Tercer ciclo, equivalente a cuarto de secundaria. Y el cuarto ciclo, equivalente a quinto de secundaria. Los estudiantes de EVA son aquellos que no se insertaron oportunamente en el sistema educativo. No pudieron combinar su educación básica. Requieren compatibilizar el trabajo con el coestudio. Desean continuar sus estudios después de un proceso de alfabetización. O se encuentra en esta etapa de la educación básica regular. ¿No? Educación básica especial está a cargo de la Dirección de Educación Básica Especial, la DEBE. La educación básica especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a niños y a jóvenes con capacidades diferenciadas que tengan inconvenientes en un aprendizaje regular. Es una modalidad que ofrece servicios educativos especializados de prevención, detección y atención oportuna a niños menores de 6 años, además de apoyo y asesoramiento a las instituciones educativas inclusivas. La educación, ¿no? ¿Y cómo estarán, pues, no, digamos, al fin, ustedes al finalizar, bueno, su etapa, desean seguir, ¿no? Digamos, ¿no? Desean implementarse en algo técnico o no, ya depende de cada uno, ¿no? Si continuar o no continuar. En la cual, digamos, ustedes al terminar sus estudios, pues, ¿no? Saldrán, pues, ¿no? Con su diploma de egresado, de constancia de estudios. ¿Para qué? Para el mercado laboral. Todo apunta para el mercado laboral, ¿no? Toda empresa siempre va a buscar, ¿no? Personas que hayan estudiado, hayan culminado su etapa, que tengan, ¿no? Secundaria completa. Profesor, una consulta. Dime. ¿Y cómo hacen las personas cuando, por ejemplo, tienen más edad y todavía están por terminar su secundaria? Son los programas, pues, el SEBA, Educación Básica Alternativa. Esa, No, digamos, pero el trabajo ya no lo puede adquirir. Sí, o no. en el mundo laboral, bueno, ahorita con esta pandemia, Mm, a más es de, difícil. hasta más de 40 años, el máximo tope es 50 años que están dejando, digamos, los de mayores de 50 están dejando de trabajar. Mm, Pero, digamos, nunca es tarde, ¿no? Porque esa persona, digamos, de 50 o más, puede ser que emprenda un negocio, ¿no? Puede ser, claro. ¿no? Puede ser que emprenda un negocio y para que no le llamen, pues no, ¿qué pasaría si esa persona, no, implementa su negocio? Tú sabes que los profesionales, ¿no? Esas personas que te dicen, no, mira, vas a tributar esto, firma estos papeles, y él, ¿no? Todo incrédulo va a decir, ah, ya, sí firmo, sí, sí, usted va a ganar más del 10%, ¿no? Usted va a ganar el 20% de sus empresas, ¿no? El 20% de más de ganancia. Y uno, digamos, por no saber leer, por no saber escribir, por más edad que tenga, ¿qué es lo que va a hacer? Ingenuamente va a firmar y que le va a decir, ah, ya, mire, después con el tiempo, ¿no? Usted no gana nada, todo yo me lo voy a llevar. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, acá nomás, con las grandes, digamos, ¿cuántos comerciales ¿no? Te dicen, emprende tu negocio, saca una cuenta de 1.000 soles y lo pagas en 12 meses. ¿Cuántas personas, digamos, que no están así? Por no saber, digamos, calcular, estás pagando más al banco, llegas a pagar, ¿no? Como 1.600. O sea, digamos, ya, profesor, pero tengo alguien que está estudiando, pues tiene ya 50 años. Ya no creo que le sirva la educación. Sí sirve, sí sirve. El mercado laboral, no, digamos, nunca se enfoque, ¿no? Por ejemplo, esto siempre les digo a todos mis estudiantes, nunca se enfoquen solo en el mercado laboral. Pueden emprender un negocio. Yo, por mi ejemplo, ¿no? Eh,
trabajo en colegio, no trabajo, y también tengo un negocio aparte, ¿no? Que a veces he tenido que leerme, ¿no? Digamos, varios documentos, porque, digamos, yo estoy así en vías, ¿no? De que ese negocio, pues, no sea, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta palabra? No, de formalizarlo, en vez de ser un informal, formalizarlo. ¿Para qué? Para yo contar con mi RUC empresarial, ¿no? Yo estoy así en vías ya de contar mi RUC empresarial. No he invertido mucha plata, ¿no? No he sacado plata al banco, todo ha sido de mis ahorros. ¿Por qué? Porque así uno lo disfruta. Porque hay muchos que te dicen, ay, quiero emprender un negocio. Ya, pide plata al banco, pide plata al banco. ¿Y qué vas a hacer? Uno ingenuamente le va a pedir al banco, te vas a endeudar. Y peor con esta pandemia, a veces ni vas a poder ganar. Te lo digo, nada más, ¿no? Yo les digo porque, claro, antes sí se podía decir, ¿no? ¿Cuántos plátano, cuánto dinero ofreció los bancos a varias personas? Hasta personas de 40, 45 años que ni con la justa sabían de firmar nada más, las han engañado ingenuamente. Digamos, ustedes tienen adultos, personas ya mayores, ¿no? De 60, que a veces se quedan en la casa. No, por eso le digo, la educación sirve para todo, para todos los ámbitos, ¿no? Si no, uno no sabe leer y escribir, que son los principios básicos, ahora imagínate, puede venir, ¿no? Digamos, cualquier charlatán, ¿no? Te puede decir, mira, acá firma, tú vas a ganar 360 soles semanales. Y uno como ingenuo acepta. Uno como ingenuo acepta. Por eso, digamos, elaborar tu juicio crítico, que te va a servir para toda la vida. Sí, te va a servir para toda la vida. Por eso le digo, ¿no? Pero muy buena tu pregunta. A ver, otra duda que tengan, otra duda que tengan con respecto a educación, ¿no? Profesor, pero, perdón, ¿y si hagas una carrera técnica igual? En una carrera técnica para una persona mayor, Sí. dependiendo de la edad, también depende de la edad. Mi tía tuvo 40 años, estudió y estudió enfermería para aplicar inyectables. A pesar que, digamos, ¿no? Digamos, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, ¿no? Fueron de esa generación que no, digamos, no llegaron a acabar la educación secundaria, Ujú. ¿no? Porque, digamos, todo lo dedicaron al trabajo, ¿no? Los padres estaban, pues, ¿no? Ninguno salió profesional y, pues, ¿no? Entonces, digamos, algunos tíos tienen su técnico, ¿no? Sacaron, estudiaron, sí, ya, digamos, ya más de 30 años, pues, ¿no? 30, 40 han estudiado, sí tienen su técnico, ¿no? Y ahí, pues, no, pero lamentablemente con esta pandemia, por tener más de 50 años, lo han tenido que cesar de sus labores. Pero sí, el técnico, sí, por ejemplo, ¿no? Hay estudios técnicos que están ofreciendo, pues, ¿no? Por ejemplo, la reparación de celulares. Hay estudios técnicos que tú lo puedes hacer desde casa. Otro estudio técnico, ¿no? Pues puede ser chef, abrir tu propio restaurante. Yo tengo mi técnico, para que les voy a mentir, tengo mi técnico de ofimática y tengo mi técnico de barman. Pienso estudiar otra técnica, ¿no? Pero es ya, digamos, con respecto a decoraciones de fiestas, ¿no? Porque, digamos, me falta planificar, ¿no? Ver los colores, ver todo esto, o incluso, pues, no, hasta diseño de interiores, puede ser. Por eso no se queden atrás. Por más que, digamos, tengas 40, 50 o 60 años, nunca es tarde para dejar de aprender y de emprender. Nunca, nunca, nunca es tarde. Así tengas más edad, aprende y emprende. Eso es lo que se trata. Por eso dice, ¿no? Para el fin sociocultural de la persona. No se sientan aludidos, tengan 40, 60 años, no, hasta incluso 70 o más, nunca es tarde.
Nunca es tarde. Tanto puedes estudiar, ¿no? Digamos, culminar tu secundaria e incluso, ¿no? Incluso una técnica, pero también escoge la técnica que pueda convenirte. Y esa es una de las grandes verdades. Yo por primera vez estoy enseñando así a personas mayores. Ya, a ver. Son solo 3 preguntitas que van a contestar el día de hoy, que son las siguientes. Uno, ¿qué es la educación? ¿No? Ya con su propia opinión de ustedes, ¿no? ¿Qué es la educación? ¿No? Dos, ¿cuántos niveles de educación existen en el Perú? Tres, ¿qué opinión te merece la educación en el Perú? Esto es lo que te voy a agregar y no te lo voy a mentir. A ver. Ay, 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 la educación en el Perú. Perú se encontraba último en la clasificación del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, la llamada PISA, basado en los conocimientos de escolares de 15 años en 65 países. En la lista elaborada a partir de unas pruebas de matemáticas, lengua y ciencias hechas a más de 510 millones de escolares, revela que el país se encuentra en el puesto 65, habiendo obtenido 368, 384 y 373 puntos en cada materia respectivamente. La calidad educativa es un objetivo del Estado peruano. Ante esto se crea el SINASE, conjunto de normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer los criterios, estándares y procesos de evaluación, acreditación y certificación en la República del Perú. SINASE tiene como fin asegurar los niveles básicos de calidad que deben brindar las instituciones a las que se refiere la Ley General de Educación número 28044. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digamos, ¿no? ¿Por qué estamos en el último puesto? ¿Es culpa de los docentes? ¿Es culpa de los estudiantes? No. ¿Saben qué también lo que ocurre? Que a veces no, digamos, está siendo los adolescentes, no sabemos los problemas. Hay muchos, digamos, profesores que no saben los problemas que a veces le ocurren al adolescente, ¿no? Por ejemplo, algunos fueron instruidos, ¿no? De los tiempos antiguos con el concepto, ¿no? Que el alumno vive con papá y mamá, pero ha habido casos que a veces no tienen a ninguno, ¿no? No tienen al papá, bien no tienen al papá o no tienen a la mamá, o bien no tienen a los dos, ya que a veces, digamos, el alumno son criados por los tíos, por los, por los abuelos, digamos. ¿Por qué, digamos, pero profesor, por qué en otros países, no, en Finlandia, la educación es buena y solo estudian a 4 horas? ¿Por qué? Digamos, es un concepto lúdico, sí, pero el modelo como ellos están aplicando es que, digamos, ¿qué pasa? El estudiante salía de estudiar, ¿con qué problemas se encontraba? La delincuencia. ¿Con qué problemas se encuentra? La drogadicción. ¿Con qué problemas se encuentra al salir de estudiar? La prostitución en plena vía pública. ¿Y qué hace eso del estudiante? El mundo que lo pintaba el docente, ¿no? No es lo mismo que se enfrenta a la realidad. No, claro, cuando yo les digo no, yo les enseño con puntos de la realidad, lo que me ha pasado, ¿no? Lo que me ha pasado en la vida y cómo yo lo he llegado a aplicar. Ah, ay, verdad, falta un minuto. Esta tarea, como ustedes saben, la envían al WhatsApp. Creo que sí les di, ¿no? Sí les di. A ver, lo voy a poner notar antes que se acabe el minuto. Al WhatsApp, a este número, 94 11 69 426. ¿Ya? A ese número de WhatsApp lo pueden enviar. O si no, al correo siguiente, Oscar